Aprendí a enseñar antes de saber que era profesor, que era educador, que era maestro. Antes de tener un aula, antes de tener un título, incluso antes de saber que quería dedicarme a la educación, yo ya estaba enseñando, sin saberlo y sin buscarlo. Aprendí a enseñar desde muy joven, como casi todos en Venezuela, porque allá enseñar no es una profesión exclusiva, es parte del día a día. Enseñamos ayudando, compartiendo, traduciendo el mundo a otros. La primera escuela es la casa. En mi caso, la primera vez que enseñé no fue en una pizarra, no fue en un ordenador, fue explicándole algo a algún amigo, a algún compañero, o ayudando a un vecino con alguna tarea, o simplemente contando una historia que contó o escuché de algún abuelo, de algún personaje mayor, algún tío. En casa, los mayores eran una escuela en sí misma. Los abuelos, los tíos, los padres, los tíos mayores te enseñaban con historias, con silencio, con ejemplos. La sobremesa era como seminarios orales, llenos de sabiduría, humor y advertencias. A veces no sabías qué era cierto y qué era exageración, pero aprendías igual. La familia en Venezuela enseña todo el tiempo. Convivir, compartir, respetar, reír en medio del caos es como una consigna. Esa fue mi primera escuela de pedagogía. No lo sabía, pero ahí empezó todo. Compartir el saber sin título ni permiso. En el liceo, uno enseña sin que se lo pida. Al compañero que no entendió el ejercicio, a la amiga que se le olvidó traer el libro, al grupo cuando toca hacer exposiciones. La docencia informal es cotidiana, es del día a día. Y ese rol de explicar, resumir, conectar ideas se volvió algo natural. Uno no se daba cuenta, pero ya estaba entrenando algo que después sería un estilo de vida, una profesión. En la universidad fue igual, entre pasillos, bibliotecas, café, charla, jerga, juegos. Aprendí que enseñar no era solo un saber, sino saber conectar. Que a veces el otro no necesita una respuesta, sino que lo ayudes a pensarla. La cultura, muchachos, también enseña. En Venezuela, la cultura también es maestra, desde las gaitas hasta las leyendas, desde las celebraciones religiosas hasta las canciones que suenan en diciembre. Todo esto transmite algo: identidad, memoria, imaginación, leer cuentos populares, aprender décimas, escuchar a alguien narrar una historia de campo. Todo eso es formación sin formalidad. Aprendí a contar historias, a construir ejemplos, a emocionar con palabras y sin saberlo me estaba formando como profesor. Practicar y colaborar es parte de una escuela viva. Enseñar no es solo transmitir, es practicar con otros, en las comunidades, en los proyectos escolares, en las ferias culturales. Se aprende a colaborar y colaborar es una forma de educar, hacer grupo, formar parte de algo, construir colectivamente. Esos ensayos, esas comisiones, esas campañas, ahí se aprende a organizarse, a escuchar, a ceder, a proponer y por supuesto, eso enseña también. Hacer que el otro participe en lo que aprende. Mucho antes del aula ya era profesor. Hoy, después de años como profesor formal, puedo mirar hacia atrás y decirlo con certeza. Ya era un maestro mucho antes de tener estudiantes, de tener alumnos. Porque en Venezuela la educación empieza en la calle, en la casa, en las historias, en las fiestas, en los gestos cotidianos. Uno aprende a enseñar cuando ayuda, cuando escucha, cuando explica, sin esperar aplauso. Esa práctica diaria me formó antes que cualquier programa académico y por eso, cuando uno llega al aula formal o cuando llegué al aula formal, no empecé desde cero, empecé desde esa historia viva que ya traía conmigo. Si tú también enseñaste sin darte cuenta, si alguna vez ayudaste a un compañero, si contaste una historia que te hizo pensar y que hizo pensar a alguien, ya empezaste a enseñar. Porque en Venezuela mucho aprendimos así, enseñando antes de saber que éramos maestros.
Y eso también hay que contarlo. Esto es Inteligencia Creativa, el podcast que les habla César Ferrer. Recuerda suscribirte y dejar comentarios.